El día de hoy vamos a presentar un artículo, el cual se titula Differential Neurometabolite Alterations in Brain of Medication-Free Individuals with Bipolar Disorder and Those with Unipolar Depression, a Two-Dimensional Proton Magnetic Resonance Spectroscopy Study. Ok, el contenido. Vamos a ver primero lo que son los neurometabolitos que se estudiaron en este artículo. Va a ser el N-acetilaspartato, el glutamato, la creatina, la colina, el mioinositol. Posteriormente hablaremos un poco sobre los hallazgos en estudios previos que se tienen acerca del tema y finalmente abordaremos el artículo que presentaremos durante la sesión. Primero que nada, ¿qué es la espectroscopía de resonancia magnética? Bueno, la espectroscopía de resonancia magnética es un estudio de neuroimagen que se está utilizando para medir de manera no invasiva algunos metabolitos a nivel neuronal. Esto se puede hacer por medio de esta técnica en una o en varias regiones cerebrales de manera simultánea. La espectroscopía vamos a utilizarla para obtener información tanto física, química, electrónica y estructural de las sustancias o del mismo cerebro. Vamos a ver acá que la espectroscopía de resonancia magnética va a ser tan útil para medir los metabolitos y va a ser la medición tan objetiva como si pudiéramos medirlos por medio de un examen sanguíneo. Estas mediciones que se van a obtener a través de este estudio pueden ser utilizadas para diagnóstico e incluso podemos empezar a relacionarlas con algunos procesos cognitivos y neuronales de las patologías que vayamos viendo. Por ejemplo, acá podemos ver una imagen de una espectroscopía, la cual es de un paciente sin ninguna patología. Esta es una imagen de lo que es el cíngulo posterior. Acá vemos el patrón que sería esperable en un paciente con sin ningún tipo de patologías. Podemos ver acá entonces que el principal neurometabolito que va a estar elevado va a ser el N-acetilaspartato, seguido de la creatina y de la colina, no siendo así el GLX y el mioinositol. ¿Qué pasa cuando cuando un paciente empieza a presentar alteraciones? Bueno, vamos a ver que estos patrones van a empezar a variar. Por ejemplo, en un paciente joven con un tumor en la línea media, vemos que aquí ya hay una alteración obviamente cerebral y acá también van a empezar a cambiar los patrones de la espectroscopía. ¿Qué es lo que vamos a esperar acá? Podemos ver la imagen anterior. Bueno, esta es una imagen de un tumor, de un glioma. Entonces es muy importante hacer esa diferencia porque los tumores intraaxiales tienen el patrón que a continuación la doctora les va a presentar. Los tumores que son extraaxiales son completamente diferentes. Gracias. ¿Qué patrón vamos a encontrar en la espectroscopía? Bueno, acá vamos a ver como principal alteración que el N-acetilaspartato va a estar muy disminuido, la colina va a estar realmente aumentada y vamos a ver que los otros neurometabolitos también van a estar disminuidos. Si recuerdan cuáles eran los parámetros o el patrón que se tenía en un paciente sin ninguna patología, podemos ver que el N-acetilaspartato debía estar elevado y no disminuido, la colina debía estar disminuida, no aumentada, y la creatina debería estar en niveles medios, cosa que acá
no se presentan. Esto nos está hablando, este patrón, justamente al ver esto, que hay una degeneración, una desmielinización y una degeneración neuronal ahí. Ahora, entrando a lo que son los neurometabolitos que se estudiaron en este estudio. Bueno, el primero, el N-acetilaspartato. Bueno, este es un neurometabolito que se va a estar produciendo en las neuronas y se va a estar transportando a través de los axones. Vamos a ver que el N-acetilaspartato lo podemos utilizar como un biomarcador de neurodegeneración dependiendo las concentraciones que encontremos. Por ejemplo, en pacientes con trastorno bipolar vamos a ver que el N-acetilaspartato va a estar disminuido, sobre todo lo que es la relación N-acetilaspartato-creatina, y esta alteración se va a ver principalmente a nivel del lóbulo temporal. En cuanto al glutamato, recordemos que el glutamato es el metabolito excitatorio principal del sistema nervioso central y que tiene una gran aplicación en todos los procesos neuronales. Vamos a ver que si el glutamato se encuentra alterado en la producción, es decir, que se produzca más o hay dificultad para la recaptura del glutamato, este se va a empezar a acumular y nos va a producir lo que es una excitotoxicidad. Si nosotros logramos comprender el mecanismo por el cual actúa el glutamato en todos los procesos neuronales, vamos a poder entender también las fisiopatologías de enfermedades psiquiátricas, que es lo que nos compete a nosotros también, y podemos empezar a pensar en encontrar algunos tratamientos que nos ayuden justamente con estas patologías. En esta imagen podemos ver cómo es la producción de glutamato. Por ejemplo, vemos que a partir de la glucosa que vamos a encontrar en los capilares, por medio de la vía del ácido tricarboxílico, vamos a obtener lo que es la acetilcoenzima A, que posteriormente nos va a dar como resultado el alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutamato, tras un proceso de transaminación, vamos a tener lo que es el glutamato. Del glutamato podemos también obtener lo que es el GABA. Una vez que de la neurona se liberan tanto glutamato o GABA, durante el proceso de recaptura vamos a obtener la glutamina en la astroglía y esta va a regresar a la neurona y nos va a servir de sustrato nuevamente para glutamato y GABA. ¿Qué va a pasar con el glutamato y el complejo GLX en algunas patologías? Podemos ver que, por ejemplo, el glutamato y el complejo GLX van a estar disminuidos a nivel de cíngulo anterior en pacientes con depresión unipolar. No así como en pacientes de trastorno bipolar, en el cual el GLX va a estar elevado, sobre todo lo que es que a nivel de cíngulo anterior y corteza prefrontal lateral. En cuanto a la creatina, vamos a ver que la creatina nos va a servir, una vez que sea metabolizada, como fuente de energía para todo el metabolismo cerebral. ¿Qué es lo que nos va a estar traduciendo una alteración en la creatina? Bueno, si nosotros encontramos alteraciones en la creatina, nos estaría diciendo que posiblemente haya una disfunción a nivel mitocondrial y esto se puede ver alterado en patologías psiquiátricas tales como la esquizofrenia y el trastorno bipolar. La colina. La colina va a estar relacionada directamente en el proceso de desmielinización. Aquí se han encontrado en diversos estudios que los resultados han sido contradictorios en relación a los niveles encontrados de colina en algunas enfermedades tales como Alzheimer, esquizofrenia y depresión. Sin embargo, en estos mismos estudios se han encontrado que los resultados sí son consistentes en cuanto a que en el trastorno bipolar vamos a encontrar un nivel elevado de colina, sobre todo a nivel de lo que son ganglios basales. El mioinositol también va a estar relacionado con el proceso de la desmielinización. ¿Qué pasa con el mioinositol? Aquí no se han encontrado cambios importantes en patologías psiquiátricas, tales como ya habíamos mencionado, esquizofrenia, trastorno bipolar y sobre todo depresión unipolar. En cuanto a los hallazgos en estudios previos con relación a la espectroscopía y la medición de estos neurometabolitos, vamos a ver
que se han reportado que cambios sobre todo a nivel de la corteza singular anterior. Esto se vio en un estudio del 2008 realizado por Deckersbach, en el cual se reportaron que los cambios principales, como ya les había dicho, fueron a nivel de corteza singular anterior. Esto es, cuando un paciente prefería sentirse triste, es decir, estaba en un proceso depresivo, se vio que había un aumento de la actividad cerebral, sobre todo a lo que era el nivel de corteza anterior, singular anterior izquierda. En cambio, si el paciente refería sentirse neutro en eutimia, entonces la activación se iba a ver a nivel también de la corteza singular anterior, pero del lado derecho. Últimamente se ha visto que en este tipo de estudios de espectroscopía con la medición de neurometabolitos se ha puesto especial interés en lo que es el glutamato. ¿Por qué? Porque se ha visto que está muy interconectado con lo que son los trastornos del afecto. Estas mediciones se están llevando a cabo justamente por la espectroscopía de resonancia magnética. ¿Cuál es la cuestión acá? Que no se ha logrado que se pueda como reportar únicamente glutamato, sino que es difícil que se pueda separar el glutamato de la glutamina, por lo cual siempre la mayoría de las veces se reporta como complejo GLX. Vamos a ver que en pacientes con trastorno bipolar, como ya les había mencionado, va a haber un aumento de GLX. Esto, sobre todo, se va a ver a nivel de cíngulo anterior y va a ser la principal afección. Acá podemos ver, por ejemplo, una imagen de esta situación. ¿Por qué se están centrando mucho también en el glutamato? Porque se ha visto que las concentraciones del complejo GLX pueden ser de utilidad para poder diferenciar entre un paciente bipolar y una depresión bipolar, y dependiendo de las concentraciones que se vayan encontrando de este complejo, se puede llegar a predecir un primer episodio de manía o hipomanía en pacientes que únicamente han venido presentando episodios depresivos. Entrando ya a lo que es el artículo, en este artículo se publicó en septiembre del 2016 en la revista Bipolar Disorder. Vemos que, como ya les decía, se tomó de la revista Bipolar Disorder, es un diario oficial de la International Society for Bipolar Disorders. Esta revista publica 8 números al año y tiene un factor de impacto de 4.882. ¿Cuáles fueron los objetivos que se buscaron, que se tuvieron en este estudio? Primero que nada, realizar mediciones simultáneas de los neurometabolitos en regiones cerebrales y posteriormente comparar estas mediciones de los neurometabolitos en pacientes con trastorno bipolar y pacientes con depresión unipolar. Estas mediciones se realizaron en estas 4 áreas, en la corteza singular anterior, en la corteza prefrontal medial, en la corteza parietal y en la corteza singular posterior. ¿Qué métodos utilizaron para realizar estas mediciones? Primero que nada, fueron pacientes con trastorno bipolar, que fueron un total de 14, y pacientes con depresión unipolar, que fueron 20. Estos pacientes debían estar sin tratamiento médico por lo menos 2 semanas antes de iniciado el estudio. El grupo control constó de 20 pacientes que no tenían ningún tipo de patología de depresión. Los pacientes del trastorno bipolar como de la depresión unipolar debían reunir criterios de DSM-4 y todos los pacientes que tuvieran trastorno bipolar debían presentar estar en un episodio depresivo. ¿Cuáles fueron los criterios de exclusión que se utilizaron para este estudio? Bueno, debían ser personas mayores de 18 años y menores de 60 años de edad, que no tuvieran ninguna comorbilidad médica que en ese momento pudiera poner en peligro su vida, no debían tener antecedentes de traumatismo craneoencefálico, no debían tener trastornos mentales orgánicos o neurológicos, tampoco el antecedente de abuso de sustancia, de alguna sustancia,
tampoco fueran usuarios de marcapasos o estar cursando con un embarazo o en proceso de lactancia. ¿Cuáles fueron los instrumentos de medición que se utilizaron? Para objetivizar el episodio depresivo en el cual se encontraban los pacientes, se utilizó la escala de depresión de Hamilton, y para realizar la medición de los neurometabolitos se utilizó la espectroscopía magnética de hidrógeno en 2 dimensiones. Para las mediciones estadísticas se utilizó el software R2.13.2.2 para el análisis de los datos. Se utilizaron también el test de Mann-Whitney y el test exacto de Fisher, y se utilizó ANOVA para procesamiento de datos de los metabolitos cerebrales. Esto siempre y cuando fueran, cumplieran con los requisitos para poderse aplicar con el método ANOVA. ¿Cuáles fueron los resultados que se obtuvieron en este estudio? Bueno, se vieron que no se encontraron diferencias significativas en lo que fueron los grupos de trastorno bipolar y depresión unipolar en términos de la edad de inicio, la duración de la enfermedad y en el puntaje obtenido en la escala de depresión de Hamilton. Aquí podemos ver, por ejemplo, que la media de los pacientes en edad de los pacientes con trastorno bipolar fue 31.0 años, en el depresivo 28 y en el grupo control 31.7. Y así, por ejemplo, en la edad de inicio fueron los 22 en pacientes con trastorno bipolar, 23.3 en pacientes con depresión unipolar, y aquí no se tomó en cuenta la edad, pues obviamente porque no tenía ningún tipo de patología. La duración en meses de los pacientes con un trastorno bipolar, acá tenían alrededor de 108 meses, y acá sí se vio un poquito más de diferencia, que los pacientes que tenían depresión unipolar tenían 56.4 meses de haber sido diagnosticados con la depresión unipolar. En cuanto a la educación, el nivel de educación de años que tenían los pacientes con trastorno bipolar y con depresión unipolar se vio también que era muy similar, siendo 11.7 los del trastorno bipolar y 10.6 los de depresión unipolar. Y en relación a los puntajes obtenidos en la escala de depresión de Hamilton, se vio que los pacientes con trastorno bipolar tenían un puntaje aproximado de 24.8, 26.5 los de pacientes con depresión unipolar. ¿Qué pasa en cuanto a los metabolitos, a la medición de metabolitos y a los resultados obtenidos en este estudio? Bueno, vamos a ver que en relación a lo que es el complejo GL, está compuesto por glutamato y glutamina, se observó que en el cíngulo anterior va a haber una mayor elevación, una mayor concentración en pacientes con trastorno bipolar en comparación con los pacientes de depresión unipolar, con los pacientes del grupo control. En la corteza medial prefrontal se encontró que en los pacientes con depresión unipolar los niveles de GLX iban a estar disminuidos en comparación con los individuos del grupo control. En relación al N-acetilaspartato, aquí los hallazgos se vieron que en la corteza medial prefrontal iba a ser menor el nivel de N-acetilaspartato en pacientes con trastorno bipolar con respecto a los pacientes del grupo control. En la corteza parietal también se vio una disminución importante de la N-acetilaspartato en los pacientes con trastorno bipolar en relación a los pacientes que únicamente tenían depresión unipolar. Y en la corteza cingular posterior, acá se ve que la disminución del N-acetilaspartato se presenta en el grupo de pacientes con depresión unipolar en relación a al grupo control. ¿Qué pasa con la colina? Acá vemos que la alteración principal de la colina va a ser en los pacientes con trastorno bipolar, y aquí va a estar disminuida en relación nuevamente a lo que es el grupo control.
En la corteza singular posterior también va a haber una disminución de la colina, pero esto va a suceder en pacientes con depresión unipolar, en comparación con lo que fue el grupo control. La creatina también presentó algunas alteraciones. Sobre todo vemos que en la corteza parietal los pacientes con trastorno bipolar presentan una disminución importante en relación a lo que es el grupo control. En la corteza singular posterior, nuevamente la alteración se ve en pacientes con depresión unipolar, donde la creatina también está disminuida. El inositol también presentó alteraciones en el grupo del trastorno bipolar, sobre todo lo que fue a nivel de corteza parietal, donde se encontró disminuido en relación a lo que fue el grupo control. ¿Cuáles fueron las conclusiones que se encontraron en este estudio? Bueno, aquí se vio que en los pacientes con trastorno bipolar sin medicación, en comparación con los pacientes del grupo control, se vieron que había niveles más elevados de GLX en lo que fue la corteza singular anterior, niveles más bajos de colina, creatina, mioinositol y N-acetilaspartato en la corteza parietal y niveles más bajos de N-acetilaspartato en la corteza medial prefrontal. En pacientes con depresión unipolar, comparado con los individuos del grupo control, se encontraron que había niveles mucho más bajos de colina, creatina y N-acetilaspartato en la corteza singular posterior, así como niveles más bajos del complejo GLX en la corteza medial prefrontal. También se encontró que había una disminución de lo que fue el N-acetilaspartato y la creatinina en la corteza parietal en los pacientes con trastorno bipolar, así como disminución del N-acetilaspartato y la creatinina en la corteza singular posterior en los pacientes con depresión unipolar. ¿Qué es lo que nos está sugiriendo cuando vemos una alteración, sobre todo a nivel de N-acetilaspartato y creatinina? Bueno, sugiere una alteración en la viabilidad neuronal o en las funciones mitocondriales de esos pacientes. ¿Cuáles fueron las limitaciones que se encontraron en este estudio? La primera es que no se pudo separar los componentes de GLX ni de creatinina, es decir, no se pudieron, como les comentaba al principio, eso es muy complicado, por eso siempre se puede, bueno, la mayoría de las veces se reportan como complejo GLX o complejo de creatina. Fue una muestra pequeña, no se pudieron comparar los metabolitos cerebrales de cada individuo en momentos distintos de la enfermedad. Además de que no fue posible separar o no se separaron los pacientes con trastorno bipolar tipo 1 de los pacientes con trastorno bipolar tipo 2. Además de que el estudio de espectroscopía de hidrógeno aún tiene un alto costo y es un estudio un poco difícil de poder replicar por este costo.